Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Ha sido una interesante conversación, no entrevista, con el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, muy educativa, y ojalá todos los comerciantes que están de manera informal operando en el país entiendan en la necesidad de formalizar sus negocios y de incorporarse a la productividad de manera más transparente porque les conviene. Hablando de transparencia y de tantas cosas, uno no puede pasar por alto, ni ponerse una venda, ni transparente ni oscura, ante las cosas que están saliendo y que no se saben aún del Ministerio de Educación. Este programa no es, y la idea no es crear o sumarse o subirse sobre la ola de la diatriba ni de las especulaciones. Los hombres públicos, hombres y mujeres que ejercen cargos públicos o que nos hemos visto por obligación o por circunstancia tentados a ejercer un cargo público y hemos ejercido un cargo público, debemos tener sentido de la historia. Y el sentido de la historia fue, por ejemplo, lo que no le importó a Lilis, el famoso presidente Lilis, que no le importaba, y lo decía, lo que dijeran de él, porque lo que dijeran de él después de muerto no le importaba ni le importó porque no se iba a enterar. Alguien le preguntó en una ocasión si no le temía al juicio de la historia, y le dijo, porque era así, su personalidad, le dijo, no me importa lo que diga la historia, yo no voy a estar ahí para leerla. Mucha gente vive y ha vivido sin sentido de la historia. Y entonces la historia es la que se escribe en 2 horas, en la madrugada, a partir de este momento. Cada día va generando la historia de lo que va pasando. El Ministerio de Educación, y no es cargarle el muerto, el desastre, a un solo. Los últimos ministros de Educación, en los últimos 10 años, incluyendo los 2 de este gobierno, tienen encima, en su paso por la vida, el lastre de haber destruido, aniquilado literalmente el sistema educativo dominicano. Convirtieron ese Ministerio de Educación solo en un botín, en una plataforma, en una catapulta para sus egos y sus vanidades y las prácticas más espantosas de corrupción. Han tomado el presupuesto, el famoso 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, para hacer orgías no sexuales, orgías económicas, orgías políticas, hacer un desastre con todo ese dinero, mientras la educación dominicana en sus estructuras e infraestructuras y en la parte fundamental que es el capital humano ha caído en un retroceso que quién sabe a cuántos años hacia atrás. Las imágenes que uno ha ido viendo, no lo que publican las redes, algunos tenemos la suerte que podemos trasladarnos a cualquier punto del país y a cualquier hora y ver las cosas para que no nos las cuenten e indagar con los afectados y con los interesados las cosas. El domingo vi en una sección de San Juan de la Maguana que se llama la Urca, una escuelita que está al borde de la carretera entre San Juan y las Matas de Farfán. Hacía un buen tiempo que no pasaba por ahí.
y vi una escuela a la que yo he visto la edificación desde que yo era un niño. Y siempre me llamó la atención el nombre de la escuela La Urca. Está al lado derecho de oeste a este en la carretera San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, cerca de las charcas de María Nova, específicamente para que sepan dónde está, por si le da la gana a algún funcionario del Ministerio de Educación ir a comprobar lo que estamos diciendo. Está semidestruida aquella edificación, por no decir destruida por completo. En la propia carretera, en la vía pública, que la ve diario, la ven cientos de hombres y mujeres que transitan por esas carreteras, por esa carretera. Pero es más grave aún la práctica de corrupción de la que uno tiene conocimiento, que fueron ocurriendo y que han ocurrido en el Ministerio de Educación de manera sistemática, pero de manera silenciosa, porque el dinero que maneja el Ministerio de Educación es tanto y le sobra tanto dinero que ahí hay dinero para silenciar a todo aquel que tenga la proclividad a ponerle un precio a sus palabras, a su cabeza y sobre todo a su dignidad. Jugar con la educación de un pueblo, de un país, convertir a los estudiantes en analfabestias, ponerle un uniforme que les degrada, multicolor dependiendo de la región y la hora, un desastre de identidad. Es destruir la identidad del sistema educativo nacional lo que hicieron. Contratar a cualquiera para que imparta docencia por el simple hecho de tener una simpatía política, en demedro de aquellos que van a una universidad y a escuelas superiores e institutos superiores a formarse como maestros, y entonces se le ponen trabas casi insalvables para poder ingresar a impartir docencia. Esto hay que revisarlo de manera seria. ¿Cómo es que el jefe de campaña de Luis Abinader, el coordinador de campaña del partido que llevó al poder al actual gobierno, se convirtió desde ese ministerio en un tiranuelo, o dictador, quién sabe qué? No supo ese señor que fue ministro de Educación, que fue jefe de campaña del partido de gobierno, que canceló y se vanagloriaba de haber cancelado en una sola orden ejecutiva a más de 40,000 servidores del sistema educativo nacional. ¿No sabe el daño que le hizo a la educación? No tuvo tiempo para revisar las andanzas, las diabluras que son de todos conocidas, que cometieron sus antecesores en el Ministerio de Educación. No es tirarle piedra al pasado, no es solo mirar para atrás las cosas negativas, que hay que mirar para atrás, hay que mirar el desastre del Ministerio de Educación, hay que mirar cómo el sistema educativo está corroído, minusválido, destruido, bueno, minusválido no, está agónico, agonizante. ¿No tuvo Roberto Fulcar tiempo en 2 años de ver, de visitar los distritos escolares, de aparecerse organizadamente o improvisadamente a cualquier sección o paraje de la República Dominicana y ver el estado de las instalaciones escolares? Asumo que él ignora la práctica corrupta de violando la ley de compras y contrataciones, en que algunas compañías, disueltas recientemente inclusive, por obra de magia, por arte de magia, empresas que hicieron grandes negocios en unos llamados mantenimientos correctivos, fueron disueltas tan lejos como el 7 de septiembre.
la práctica de segmentar las contrataciones, pero no en la capital. Aquí hay mucha opinión pública, aquí hay mucha gente, aquí hay muchos ojos. En Arroyo Cano, en Los Fríos, en Guayabal, en Las Lagunas, en Los Copeyes, en Sabanamula, en Sabanatuna, donde nadie llega, pero hay escuelas, donde a nadie le importa, pero hay edificaciones, donde no hay energía eléctrica, pero hay instalaciones para impartir docencia. Allí, a esos rincones, se llevó la corrupción, porque esa corrupción no hacía ruido. ¿Por qué este país no sabe cuánto gastó el ex empleado del ayuntamiento del distrito que terminó siendo ministro de Educación en promover su figura como el Mesías desde el Ministerio de Educación, donde se cree que se gastó más de 3.000 millones de pesos sobornando informadores, comunicadores, como le llaman, periodistas, mercenarios, belloneras, altoparlante, guaguitas anunciadoras, solo para tratar de construir un liderazgo político en base al presupuesto nacional. ¿Roberto Fulcar no se enteró de eso? Parece que no. Parece que se distrajo y se ocupó muy bien en hacer su propia diablura. Y hoy vimos, por ejemplo, unas imágenes de unas butacas que, contratadas, compradas en su gestión, fueron depositadas en unas escuelas públicas en una de las provincias más pobres de la República Dominicana. Y no son butacas, son desechos. Este gobierno no puede tolerar esa corrupción. Este gobierno no puede tolerar tanta vagabundería acumulada de los anteriores y del presente, porque el silencio no siempre el que calla otorga, a veces sí, y el que no mira para los lados es porque no le interesa, el que no mira para atrás es porque no le interesa. Pena, lástima, vergüenza da que el jefe de campaña de Luis Abinader se haya convertido en la negación de lo que enarbolaron, en la negación del cambio. Lastimosamente, tengo yo, y me veo en la obligación, de decirle a ese señor que se convirtió en una vergüenza para el Partido Revolucionario Moderno y para el gobierno que él ayudó a conquistar, pero que aparentemente también tenía la intención de empujar por el abismo o hacia el abismo. Volvemos en breve. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y en breve vamos a abrir los teléfonos para que usted opine sobre lo que usted entienda que no está bien o que no está bien o que está muy bien. Volvemos en breve.